el esfuerzo y sus beneficios. Fíjese de que este texto de la palabra de Dios habla acerca de la travesía del apóstol Pablo. Y notamos algo desde que entramos a la lectura del texto, y es que Pablo en Filipo fue azotado, Pablo en Filipo fue golpeado, Pablo en Filipo fue humillado. La semana pasada cerrábamos la enseñanza mostrándoles que aquellos que golpearon, aquellos que mandaron a azotar al apóstol, terminaron llegándolo a traer a la cárcel, y tuvieron que ser humillados para poder demostrar que Pablo no había cometido ningún delito. Entonces, pero a todo esto podríamos pensar, decir, el apóstol está haciendo un viaje misionero, pero lo que debemos de tener en la cabeza es que están golpeados. Pablo y Silas están golpeados y están sanando todavía sus heridas. Y créanme que llevar un camino azotado, recién golpeado, no era nada fácil, no era nada sencillo. Entonces el texto, desde que entramos a él, nos comienza a capturar con algunas cosas que tal vez nosotros podemos decir, es una iglesia más, sí, pero usted lo lee del 1 al 9 y usted dice, es una iglesia, sí, pero ¿qué está detrás? ¿Qué está detrás de lo que está levantando el apóstol Pablo? Entonces, para comenzar, quiero comenzar diciéndoles, en primer lugar, hay personas que se quedan a medias. Podrían haber ellos regresado, llegando a Filipos, habiendo sido azotados, y aunque sacaron adelante la situación, ellos podrían haber regresado a Antioquía, pero no lo hicieron, sino que siguieron. Diga conmigo, seguir. El seguir es la primera característica del que se esfuerza. Esforzarse significa dar más de mí. No es el esfuerzo normal que hace cualquiera. No es el esfuerzo que hace el que se levanta nada más mediocremente por la mañana, llega 10 minutos antes a trabajar y se va 5 minutos antes. Esa gente es mediocre. En la vida usted puede ser un mediocre para todo lo que hace, o puede ser una persona que invierte tiempo, dedicación, las cosas en la vida buenas. Todo aquello bueno va a valer la pena y va a requerir un esfuerzo superior al que dan los demás. Y esto es lo que yo les quiero decir. El apóstol Pablo aquí nos va a enseñar cómo una persona debe de esforzarse. La misma palabra nos enfoca y nos recuerda a Josué. Probablemente tenía unos 60, 70 años cuando Dios le dijo en capítulo 1 de Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque hay un valor, hay un premio del esfuerzo, y la recompensa del esfuerzo es la victoria y es la bendición de Dios. Esforzarse trae buenos resultados, esforzarse trae buenos frutos, esforzarse trae grandes victorias en la vida, esforzarse trae garantía de ser exitoso en la vida. Pero una persona mediocre, una persona que deja a medias, una persona que ha entrado a trabajar 4 días y ya se siente ofendido porque el jefe lo humilló, le dijo algo y ya no quiere trabajar, una persona que se va 10 minutos antes del trabajo, se duerme en el trabajo, juega con el teléfono, en el celular, en el trabajo, no sirve. Esa es mediocridad. Dios quiere más de nosotros. Dios quiere que nos esforcemos, que demos más. Imaginémonos al apóstol golpeado con Silas. Pudieran haber detenido, pero no. Mire cómo comienza el texto, verso 1, 17:1. Pasando por Antípolis y Apolonia. Llegaron a una provincia, están en la zona de Macedonia, pero en esas dos zonas, tanto en Anfípolis como en Apolonia, no hay sinagoga. Por eso es que no se quedaron ahí. Pero de Filipo a la ciudad de Apolonia hay 50 kilómetros de distancia. Imagínense ustedes haciendo ese viaje al apóstol Pablo. Pablo no tenía
caballos. Ellos no andaban no tenían caballos para poder decir que hicieron el viaje llevados o cargados por animales, para nada. Iban a pie, caminando, misioneros, esforzados, golpeados, sanándose de sus heridas. Pero ¿qué es lo que pasa? No podemos lograr cosas buenas en la vida si no nos esforzamos. Entonces, caminaron 50 kilómetros golpeados. Y se dieron cuenta que en Apolonia no había sinagoga. ¿Y qué pasó? Decidieron viajar más hacia el centro de Macedonia. Entonces durmieron allí, durmieron en la zona de Apolonia, y por la mañana comenzaron su caminar nuevamente. Mire lo que dice el verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Entonces la distancia no se nota. Usted en el versículo dice pasaron, sí, pero lo que no sabe es que no se puede hacer ese viaje en una tarde, ¿verdad? Sino que en un día. La distancia de Apolonia a Tesalónica es de 60 kilómetros. O sea que se tardaron otro día más en llegar a Tesalónica. Pero allí había una sinagoga. Y Pablo está peleando con cosas grandes. ¿Con qué está peleando el apóstol Pablo? Diga conmigo: idolatría. El esfuerzo que uno hace depende en contra de lo que uno lucha. Si en tu familia hay 2 generaciones de personas que no sacaron un título universitario, no estás peleando con la ignorancia, estás peleando con la falta de oportunidades, estás peleando con la comodidad, estás peleando contra situaciones de familia que se heredan. ¿Con qué estás peleando? ¿Con el muro de la falta de preparación? ¿Estás peleando con que en tu familia todo el mundo se divorció? Y tus papás se divorciaron, tus abuelos se divorciaron, tal vez tus abuelos ni tan siquiera se casaron, sino que acompañados vivieron, y ahora vos estás haciendo lo mismo. O sea, tenemos que pelear, y para pelear contra esas grandes dificultades hay que forzarnos. Pablo está peleando con la idolatría de un pueblo y sabe que no es fácil. Por eso camina hasta 150 kilómetros después de Filipo, porque sabe que en Tesalónica hay un Dios y hay varios dioses que solamente invocan la idolatría. Pero Pablo tiene una motivación. Diga conmigo: motivación. El motor de mi vida, ¿quién debe de ser? El motor de nuestra vida debe de ser. El motor de nuestra vida debe de ser. El motor de nuestra vida debe de ser. Los motores son otros. Yo tengo hijos a los que les tengo que dar de comer. Y ahí es donde yo veo mi realidad. Su motor puede ser su madrecita. Su motor puede ser lo que sea. Pero ¿qué sucede? Mi motor más la fuente de vida, que es Cristo, logramos cualquier cosa. Pero los motores, lo que nos mueve, lo que nos hace levantarnos cada mañana, ¿qué es? Vivir en necesidad, que no puedes comprarte un par de zapatos, que no te puedes comprar algo o darle la vida que necesitan tus hijos. Pues entonces salí todos los días a trabajar. El motor de nuestra vida debe de ser el mejorarnos, el superarnos. Pero el problema es que el cristiano no se supera solamente diciendo Cristo. Si Cristo habita en tu vida, entonces levántate. Si Cristo habita en tu vida, deja de ser un cobarde. Si Cristo habita en tu vida, deja de ser un perezoso. Levántate, trabajar y hacer lo pertinente, porque para eso sirve Cristo. Yo conozco iglesias que solo Cristo dice, pero no se esfuerzan. Solo Cristo dice, pero no se levantan temprano. Ahí están a las 10 de la mañana revolcándose en la cama, en la hamaca. Las motivaciones son grandes. A Pablo, ¿qué lo motivaba? Lo motivaba Cristo, porque él quería que Cristo fuera predicado, que Cristo fuera y llegara a todo mundo.
Por eso Pablo no se quedó quieto, siguió adelante. Encontró una sinagoga donde predicar la palabra. Y ahí en la sinagoga demostró nuevamente que era un hombre forzado. Primero lo demuestra porque caminaba lejos, porque estaba peleando con la idolatría de un pueblo. Y no le importa caminar 150 kilómetros, porque él lo que quiere es que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Entonces el verso 2 dice, mira lo que dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos. Diga conmigo, pequeño. Es un versículo chiquitito. Diga conmigo, 3 días. Aparentemente Pablo pasó solo 3 días, pero esa solo es una técnica del redactor, del escritor, para decirnos que pasó un tiempo ahí. Es decir, pasó posiblemente unos meses ahí, o lo que se estaba refiriendo, en los últimos 3 días que llegó a la sinagoga pasó esto. Pero en griego lo que nos está dando a entender es que un versículo revela posiblemente meses de trabajo, meses de esfuerzos. Y mire, Pablo tuvo que primeramente esforzarse. ¿Por qué? Vea el esfuerzo que hizo. Se levantaba a predicar los sábados y iba a la sinagoga y explicaba la palabra desde el Antiguo Testamento, los profetas, la Torá, el Pentateuco, los profetas, los salmos, enseñando. Diga conmigo, enseñando. Imagínense el esfuerzo que hacía Pablo para enseñar la palabra de Dios. No había Nuevo Testamento. Pablo no predicaba con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito, solo el Antiguo. Entonces, ¿cuál era el método? Tomaban los textos del Antiguo Testamento y comenzaban a explicarlos. Vea conmigo Lucas 24 para que vea cómo predicaban. Lucas 24, 27. Mire lo que hizo este texto en Lucas, nos hace entender un poquito mejor las cosas. Vea lo que dice, es un gran esfuerzo. Predicar requiere esfuerzo, predicar requiere preparación. 24, 27. Y comenzando desde Moisés. Ahora, si usted quiere, lea conmigo 24 mejor, 24 en adelante, dice así: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron ahí así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Pero note esto, es Jesús el que estaba enseñándoles. Es Jesús el que estaba enseñando las escrituras. Desde Moisés hasta los profetas, todos declaraban que el Mesías tenía que morir y resucitar. Entonces Jesús se tomó un tiempo para enseñar, para predicar, para decirle a los discípulos en lo que estaban fallando. Dios les abrió sus corazones. ¿Por qué les dice así? Les dice insensatos y tardos de corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces, para lo que deberíamos de ser eficientes, para lo que deberíamos de tener un corazón abierto, es para lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Esforzarse requiere una guía absoluta y total de la palabra de Dios. Y por eso Jesús, cuando resucitó en el camino de Emaús, les enseñó desde Moisés hasta los profetas, enseñando todo el consejo de la palabra de Dios. Usted quiere ser exitoso, usted quiere botar las barreras, la ignorancia, la falta de preparación, el divorcio. ¿Contra qué estás peleando? Contra el mal carácter. Esfuérzate, métete a la palabra, porque la palabra te va a dar la guía suficiente para superar toda necesidad en tu vida. ¿Usted quiere ser esforzado? No solamente levántese temprano, levántese 15 minutos antes, lea la Biblia. A veces cuesta. Pero si usted no está levantadito a las 4 de la mañana ya echándose un café y con la Biblia en la mano, ese día es un día perdido. Es un día perdido. A veces usted tiene que salir de Cojute a las 3:40 de la mañana. ¿Qué tiene que hacer? Levántese a las 3. Lea la palabra. ¿Qué hizo Pablo?
Pablo lo motivaba el predicar a Cristo, porque sabía que estaba peleando con idolatría. Llegó a la sinagoga y les comenzó a explicar la palabra de Dios. Y vea esto, en Hechos nuevamente 17. Hechos 17, verso número 2. Y Pablo, como acostumbraba, mire, como acostumbraba. Palabra pequeña, verso 2. Como acostumbraba. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre de él, era la disciplina de él. Era lo que guiaba su vida. ¿Qué es lo que guiaba su vida? Enseñar la palabra, conocer la palabra, para enseñar la palabra. ¿Querés poner una buena motivación? Poner la palabra. ¿Por qué despreciamos la palabra? ¿Por qué no nos llama la atención levantarnos 20 minutos antes para orar y leer? Porque es difícil. Pero porque es difícil, trae más fruto. Y entre más difícil sea sentarte a leer la Biblia, un capítulo o dos, eso traerá mayor recompensa a tu vida. Te va a llevar más lejos. Te va a llevar a situaciones grandes. Yo no concibo cómo habemos personas que queremos ser exitosas en el trabajo, en los negocios, sin tener la Biblia en la mano, sin tener la palabra. Si la palabra es la que nos guía, ¿cómo vamos a pelear con la idolatría sin la palabra? ¿Cómo vamos a pelear en contra del divorcio sin la palabra? ¿Cómo vamos a pelear en contra de la escasez sin la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a pelear en contra de las enfermedades sin la palabra? Mira lo que hizo Pablo. Mira lo que hizo Pablo. Se fue a meter a la sinagoga a enseñar Biblia. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pero ¿qué es lo que llama la atención de ese versículo? Acostumbraba. Se ve pequeño la situación, se ve corta, pero no es así. Llegaba a la sinagoga, enseñaba, como acostumbraba, dice. Disciplina, no se rendía, se esforzaba. Y usted con dos viernes ya quiere recibir su milagro. Y usted con venir al domingo en la mañana a la iglesia ya cree que ya lo hizo todo. No. Hay gente que, como tienen por costumbre el venir un culto en la semana, ¿cómo quieren salir? O gente que, no, yo voy el miércoles, pero el domingo no vengo. ¿Cómo vas a salir? Ahorita tal vez no tenés problemas, pero va a venir un momento donde tu flotador no te va a servir. Porque para salir de los problemas hay que estar llenos de Cristo, hay que estar llenos de la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo? Acostumbraba. Su disciplina, su experiencia era seguir adelante. Diga conmigo, le costó. No, hermano, no fue fácil para Pablo en Tesalónica. ¿Sabe qué? Le pasó 2 cosas. Aguantó hambre y pasó necesidades. Pero con tal de predicar la palabra, él no se detenía. Qué grande Dios que lo fortaleció. Ya lo vamos a ver. Pero note esto. Mire lo que predicaba. Como Jesús enseñó a los de Emaús. Lo mismo. Verso 3. Mire lo que dice. Declarando y exponiendo. Diga conmigo, exponiendo. La palabra en griego quiere decir que lo hacía largamente. Es decir, hablaba y hablaba. Y lo explicaba de principio a fin. Lo hacía bien, con excelencia. Ahora, mire qué les enseñaba. 2 cosas importantes. 3 cosas importantes. Estás peleando con la idolatría. ¿Cómo vas a pelear con la idolatría? Por la palabra. ¿Cómo vas a pelear con ignorancia? Con la palabra. ¿Cómo vas a pelear con una enfermedad? Con la palabra. ¿Cómo vas a pelear en contra de la escasez? Con la palabra. No hay forma, no hay escape. No basta un culto, hay que hacer más. No basta 5 minutos de lectura, hay que leer hasta que la palabra entra al espíritu y en el espíritu se hace vida. Leerla por encima es solo eso, pasar. Pero cuando la palabra se hace vida,
es cuando entra en nosotros y es ahí donde transforma. Entonces exponía la palabra y mire lo que predicaba. Les predicaba a Cristo. Mire lo que dice el 3. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, el sermón era, fíjate que es un resumen, este es un resumen, el sermón era largo, pero era 3 componentes lo que tenía. Diga conmigo, 3 principios. El primero, mire el primero, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos habla que Jesús tenía que padecer. Mire lo que dice el versículo 3, que era necesario que el Cristo padeciese. Esa es la primera verdad del Evangelio. Venimos de una fe donde nuestro Señor ha padecido, ha sufrido, y eso está en el Antiguo Testamento también. Y eso es lo que les enseñaba Pablo. Eso les enseñaba Pablo, les decía que el Mesías tenía que sufrir. Isaías 53, como cordero fue llevado al degolladero, y nos habla que él llevó nuestros sufrimientos. Entonces Pablo les explicaba desde Moisés, los profetas, y se los extendía, y o sea, su trabajo espiritual lo hacía bien. ¿Hace usted bien su trabajo espiritual? ¿O es mediocre en su trabajo espiritual? ¿Es de los que se extienden? ¿O es de los que por poquito y ni Biblia tienen? Esfuércese. Entonces, si quiero sacar mi vida de la miseria, ¿qué tengo que hacer? Primero lo espiritual. Primero aquí. Saque adelante su vida espiritual. Saque adelante su vida espiritual. ¿Cómo la saco adelante? Viniendo a mi iglesia, viniendo a mi culto, leyendo mi Biblia, orando. Saque adelante su vida espiritual. Si su vida espiritual es miserable, sáquela adelante. La vida es de esfuerzo. Y el primer esfuerzo que tenemos que hacer es espiritual. Sin la palabra no hay esperanza. Discúlpeme, este no es una enseñanza de motivación, es una enseñanza de que si tenemos palabra vamos a superar muchas cosas en la vida. Ahora, la segunda cosa que enseñaba Pablo es que el Mesías tenía que padecer. Segunda, mira lo que dice, y resucitase de los muertos, la resurrección. Esa es la segunda enseñanza principal. Y tercero, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La tercera era que Jesús es el Cristo. Entonces, la primera enseñanza es que el Mesías tenía que padecer. La segunda enseñanza, que tenía que resucitar el Mesías. Y número 3, que el verdadero Mesías es Jesús. Ese era el sermón de Pablo. Y sabe usted, hermano, que para estar ahí en la sinagoga tenía que aguantar hambre Pablo. Es que el esfuerzo requiere sacrificio, requiere necesidades. Entonces, vea esto. No lo vamos a encontrar aquí, sino que lo vamos a encontrar en la epístola a los tesalonicenses. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses. Mire lo que dice, allá adelante. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo? 1 Tesalonicenses 2:9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque tenía que trabajar. De día trabajaba haciendo tiendas, de noche estudiaba probablemente la Torá y enseñaba la palabra de Dios el día sábado. Entonces, Pablo dice que le costó un montón esa iglesia. Le costó un esfuerzo grandísimo el que él hizo. Y mire, tanto así que la iglesia de Filipenses, los Filipos, les mandaban dinero para sostenerse. Él trabajaba haciendo tiendas y él predicaba la palabra. Era esforzado en lo material y era esforzado en lo espiritual. Era esforzado en las dos cosas. Porque él sabía por quién estaba trabajando, y estaba trabajando por Cristo.
Pero vea también ahí mismo, en el capítulo número 1 de Tesalonicenses, mire lo que le costó, porque pasó por un montón de problemas y dificultades, y los hermanos también pasaron por necesidades. Mire lo que dice el capítulo número 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que eran idólatras todos ellos, pero dejaron los dioses falsos y se volvieron al Dios vivo. O sea que valía la pena, el trabajo valía la pena, porque para sacar a la gente de la idolatría, Pablo tenía que trabajar y esforzarse, y la gente sufría mucho. Mire lo que dice el 2, verso número 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué quiere decir? Que le costó, hermano, le costó a Pablo predicar en Tesalónica. Usted ve un versiculito pequeño, pero Pablo sufría mucho, padecía hambre y necesidades. Tanto así que no le voy a pedir que lo busque, pero en Filipenses capítulo 4 dice eso. Dice que si no hubiera sido por la ofrenda que le habían mandado en ese momento a Tesalónica, él no podría haber sobrevivido. Trabajaba esforzadamente y se presentaba a la sinagoga a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Qué esfuerzo más grande el que hacía Pablo, trabajando en las cosas que tenía que trabajar para comer y trabajando en lo espiritual. Pablo demuestra que vale la pena esforzarnos, hermano. Vale la pena trabajar todos los días para darle de comer a nuestros hijos. Vale la pena sacrificarnos, hermano, cada vez que llegamos tempranito al trabajo y llegamos a limpiar o a barrer. No importa cuál sea la labor que hacemos, pero eso traerá recompensa a nuestra vida, porque Dios ve nuestro esfuerzo. Pero ¿qué necesitamos? Esforzarnos en lo espiritual, esforzarnos en lo material. Las dos cosas son requeridas para salir adelante. Ahora vuelva conmigo a Hechos capítulo 17 y vea, después que les predicó la palabra, que vino desde el principio hasta el fin, predicándoles desde Moisés, los profetas, las escrituras, está la predicación. Ahora vea el resultado. Diga conmigo el resultado. Usted puede trabajar mucho, y no crea que muchas veces va a requerir un gran esfuerzo lo que está haciendo, pero a veces el resultado no es lo que usted piensa, no es a veces lo que usted quiere tampoco, porque usted dice, si así como trabajara yo ganara, tuviera plata. pero es que Dios no premia así, Dios premia por la fidelidad. A veces tú vas a ganar $400, pero sos honesto, no agarras el dinero de tu jefe, no sos mentiroso, no sos haragán. Dios va a traer su recompensa, pero no te aflijas si no vienen grandes resultados. No te aflijas. Yo sé que para muchos de ustedes y para mí la economía no está fácil, y nosotros decimos, no hombre, yo trabajo y trabajo. Sí, pero lo que tienes que tener en tu mente no solamente ganar, sino que es, si eres fiel en lo poco, Dios te recompensará en lo mucho, te bendecirá. Y a veces son $5 los que le dejaron al jefe, o lo viste mal puesto. No te los robes, hombre, no te los robes. Dios te va a premiar por tu fidelidad. Si él está en una situación, pues Dios sabrá por qué, pues se esforzó lo que hizo. Entonces a veces pensamos, si él tiene, yo también, y ya queremos meter la mano. Mal pensamiento. No sea deshonesto, no sea infiel. ¿Qué hace Pablo? Predica bien la palabra, camina grandes kilómetros, le duele el cuerpo, tiene hambre, pero no es deshonesto. Ahora vea el resultado, verso 4. Se esforzó. Pero ¿qué sucede? El fruto del trabajo tiene 3 medidas. Primero, verso 4. Y algunos de ellos creyeron. Primero, el grupo de los poquitos que creyó. Fíjense que fue un grupo de judíos pequeñito el que creyó. Pero, vea la coma, y se juntaron con Pablo y con Silas.
y de los griegos piadosos gran número. Es decir, de los judíos un poquito, de los griegos bastante gente que no era judía. Y había un tercer grupo, que es el de las mujeres. Mire, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, a veces la ganancia va a ser poca, a veces el resultado va a ser mediano y a veces va a ser grande. Pero ¿qué sucede? Fíjese que ¿por qué poquitos judíos habían creído? Porque los judíos tenían su religiosidad bien arraigada. Entonces ellos no creyeron en Jesús. Por eso es que hay poco hombre judío creyendo. Los griegos eran más porque no tenían conceptos judíos. Pelear con las tradiciones de un pueblo es difícil. Los judíos pensaban, en el libro de Deuteronomio hay un texto que dice: maldito aquel que muere en el madero. Entonces los judíos recalcitrantes, poquitos fueron los que creyeron, poquitos del montón, pocos. A veces van a haber días de poco, a veces hay días de bastante, y a veces hay días de mediano. Pero a veces la gente quiere irse por el camino fácil. ¿Y cuál es el camino fácil? Quieren ganar sin esforzarse. Sepamos recibir poco, sepamos recibir medianamente y sepamos recibir mucho. ¿Quién es el que es más exitoso? Aquel que recibe mucho pero no lo malgasta, y aquel que recibe poco pero que es honesto, y aquel que tal vez le tocó lo mediano. Pero ¿qué te toca con lo ser mediano? Pues entonces mantenerte en tu equilibrio. Dios nos da a todos y nos sostiene a todos. No siempre esforzándonos mucho vamos a ganar, pero no te preocupes, hoy no vas a ganar, mañana tal vez sí, en 2 semanas tal vez. Pastor, estoy poniendo un negocio. Aguante un tiempo, aguante 2 meses, 3 meses, y las cosas no cambian. Mire, tal vez usted mueva la pupusería por otro lado, cámbiela, muévala. Pero ¿qué sucede? No nos tomamos de la mano de Dios para decir vamos a hacer esto y queremos ya ganar y queremos mañana meternos. No, espérese. Dios tiene ya la forma en que lo va a llevar prosperando. Yo conozco muchos hermanos aquí que ahora hasta yo los molesto, empresarios. Yo digo, cuando comenzaron, ahí andaban buscando y saliendo adelante, pero ahora están bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendice cuando somos fieles, hermano. Pero lo que a mí me admira es: pastor, yo salgo a tal hora y me vengo a mi iglesia. Eso es lo que les ha hecho la victoria. Yo termino aquí y le voy a servir a mi Señor. ¿Por qué? Porque no se puede triunfar si no le servimos a Dios y si solamente queremos engordar la cartera. Tenemos que trabajar en lo espiritual y trabajar en lo material. Las dos cosas dan la victoria. Pero eso muchos no lo saben. Por eso los estoy mandando a hacerlo, para que se esfuercen en lo espiritual. ¿Quieren ganar allá afuera? Ganen afuera y ganen aquí. Porque si usted no tiene cuentas celestiales, usted no va a recibir la recompensa tampoco que Dios le tiene preparada. Y esa es la más grande que nosotros necesitamos. Ahora, se da cuenta que por una parte perdió, por otra parte medio ganó y por otra parte ganó bastante. Las mujeres fueron bastantes, los griegos fueron más o menos y los judíos poquitos, pero no se rindió. Ahora viene la oposición de los que solamente quieren ganar sin trabajar. Del 5 al 9 está el problema que hubo. Cuando ya usted comienza a tener resultados, cuando ya usted comienza a tener un poquito de victoria, vienen los envidiosos, los celosos, los chambrosos, los metidos, y hay que estar aguantando, ¿verdad? Que estén diciendo: es que está robando, es que no sé qué, es que no sé qué. Es que eso son de todos los días. Mira lo que le pasó a Pablo. ¿Qué pasó? Como un montón de gente vino a Cristo, mira lo que hicieron en el verso 5. Entonces los judíos que no creían, ¿quiénes son? Los que no ganaban nada, los haraganes, los perezosos, los que buscan solamente la recompensa pero no lo espiritual. Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Entonces mire lo que pasó. Pablo ya no solamente se reunía en la sinagoga, sino que ya tenía reuniones donde Jasón, o sea, no se reunían solo en la sinagoga ya los cristianos, sino que se reunían en la casa de Jasón.
Entonces los que no trabajaban, los ociosos, los que vieron que Pablo tenía un montón de gente que le seguía, fueron a buscar un montón de vagos para hacerle un alboroto. Lo que querían era hacer pasar una mentira y que las autoridades pensaran que lo que Pablo estaba enseñando provocaba alboroto en el pueblo. Entonces, mire, esto es bien importante. En compañía de los celosos siempre están los ociosos, los haraganes y los perezosos, que lo único que hacen es criticar y no hacen nada. Gente que solo habla y no hacen nada en la vida. Mire, hay mucha gente que la lengua la tienen del tamaño, ¿verdad?, del cuerpo completo, que cuando los entierren 2 féretros van a necesitar, uno para el cuerpo y uno para la lengua que tienen. Vea la vida de esa gente, véalos, no salen de su miseria. Y la gente que les acompaña siempre son los mismos haraganes, los mismos metidos, los mismos ociosos, que no pueden ver que usted es bendecido por Dios y es prosperado, sino que ya vienen diciendo: es que él, mira cómo ha hecho. Usted no sabe, nadie sabía lo que Pablo había sufrido, había aguantado hambre, necesidad, problemas, y estos solo querían venir a botarle la bendición. Te voy a dar un consejo. Cuando la bendición es de Dios, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando hacemos las cosas bien, con honradez y fidelidad a Dios, Dios nos va a bendecir. Y aunque la gente venga a quererte robar, no te preocupes, porque tu bendición viene de parte de Dios, no viene de parte de los hombres. Y el que se mete contigo, se mete con la bendición que Dios te ha dado. Ahí déjalo, hay que hablen todo lo que quieran. Vos no te metas con ellos, que te van a querer hacer hasta una turba y que, y mirá lo que y ahí vienen, ¿verdad?, en grupos de 8, de 10, de 12, hacerle alboroto a Pablo y queriendo detener el evangelio. El evangelio no lo puede parar nadie. Y aunque quisieron detenerlos, no pudieron, hermano, porque la bendición de Dios era firme. ¿Por qué? Porque Pablo caminó hasta golpeado, se esforzó, predicaba con autoridad, trabajaba de día y de noche y no paraba. Y cuando usted hace bien las cosas y las hace con firmeza, eso prevalece, hermano. Aunque la gente venga y hable, eso va a prosperar, no se preocupe. Usted siga llevando el carretón, usted siga llevando la venta, usted siga poniendo sus cosas. No deje de hacerlo. La gente se va a burlar, la gente va a hablar de usted, pero es que dependemos de Dios. No dependemos de los hombres, dependemos de Dios. Y si nos toca trabajar como empleados de una empresa, calladitos, trabajemos, limpiemos. ¿Qué es lo que habla por nosotros? El trabajo. El trabajo. No, hombre, este no es haragán, este es trabajador. Este se pone las pilas. La gente sabe cuando una persona trabaja. Y quisieron hacerle el alboroto. Pero ¿qué pasó? Ya Pablo lo protegieron los hermanos de Tesalónica, y lo protegieron tanto que en lo que venía la turba a quererlo capturar, ya no lo encontraron en la casa. Ya no lo encontraron. Mira lo que dice el versículo número 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. 3 acusaciones les hicieron. Primero, que trastornan todo el mundo. Verso 7: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Acusaron de que andaban predicando a un rey diferente de César, que este rey se llamaba Jesús. 2 acusaciones fuertes que alborotan al pueblo. ¿Era verdad que alborotan al pueblo? Era mentira. Los alborotadores eran los judíos. 2, decían que Jesús era rey. Pablo en ningún momento había dicho que Jesús era el rey. Lo que él decía era que Jesús era el Cristo, que era el Mesías. Eran mentiras las 2 cosas. Pero ahora, ¿Jesús es rey de nosotros? Sí, es rey. ¿Y cuál es la clave del éxito? La clave del éxito es cuando Jesús es Señor en mi vida.
Ese es el secreto. ¿Usted quiere saber cuál es el secreto de la prosperidad? ¿Usted quiere saber cuál es el secreto de prosperar en todo? No solo en el dinero. Hay gente que prospera en el dinero, pero eso no es prosperidad. Prosperidad bíblica es prosperar en lo físico, en lo material, prosperar en lo espiritual y prosperar en nuestra salud. ¿De qué me sirve tener pisto y estar enfermo? ¿De qué me sirve tener 40,000 pesos en el banco si no puedo ni comerme una hamburguesa del Burger King? ¿Ah? Que le revuelve las tripas a uno más todavía. ¿De qué sirve que yo tenga unos $100,000 y no puedo irme a comer 3 piezas de pollo campero del súper si el aceite ya me cae mal? ¿Ah? Tan feo que es el pollo campero, pero tan rico que, o sea, pero es malo, pero bueno. ¿De qué me sirve? Porque la prosperidad de Dios viene en lo espiritual, en lo material y en la salud. ¿Y cuál es la clave de esa victoria? ¿Cuál es la clave de esa prosperidad? Cristo en nosotros. Jesús era el que los había bendecido. ¿Y qué pasó? Aunque quisieron hacerle daño, no los hallaron. Se tuvieron que llevar a Jasón, que es el único que encontraron. A él lo llevaron a las autoridades a que diera cuenta. Pero las autoridades dijeron: no, hombre, si este Jasón nuevo, este no debe nada. Como no estaba Pablo y Silas, no estaban capturados, no podían levantar un proceso. ¿Y qué les tocó a las autoridades? Mire lo que les tocó: soltarlos. Versículo 8 y 9. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Qué les pasó? Los tuvieron que dejar ir. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo siguió adelante, siguió progresando, y la próxima semana vamos a ver cómo le fue en Berea. Pero eso sí, la clave de esforzarse es poner todo nuestro empeño en las cosas espirituales, en las cosas materiales, y no rendirnos, aunque las cosas a veces no traigan los resultados que pensemos, y aunque no nos salgan tan bien como pensamos, y aunque no ganemos el montón de pistos. Va a venir un día donde el esfuerzo va a tener su recompensa. Tal vez usted ahorita dice: ¿cómo le hago? Usted sígale pagando la universidad a sus hijos, sígalo mandando a aprender inglés, siga. De repente, cuando venga a sentir, le van a traer su título, graduados. A veces va a aguantar hasta hambre, a veces va a pasar necesidades, pero algo le voy a decir: todo lo que el hombre siembra cosecha. Y usted va a ser muy, muy enorgullecido cuando usted vea que su familia, su casa camina, porque usted trabaja y se rebusca por tener y darle lo mejor a su familia. Esfuércese y sea valiente.